La tarde caía pesada sobre las calles de Iztapalapa. El aire denso, cargado de smog y humedad, envolvía los techos de lámina y los postes torcidos. A lo lejos, el canto agudo de una señora vendiendo tamales competía con el murmullo lejano del tráfico. En medio de ese caos cotidiano, una figura tambaleante caminaba con pasos erráticos. Era Matías Ramírez, con los ojos rojos por el alcohol y la rabia acumulada. La botella de mezcal casi vacía golpeaba contra su muslo a cada paso, colgada por una tira improvisada de su pantalón roto. Murmuraba para sí mismo, maldiciendo, blasfemando, escupiendo al suelo con cada frase que le venía a la mente. El sudor le recorría la frente pese a que el sol ya se ocultaba tras los cerros. Al doblar la esquina de la calle Lerdo, se encontró de frente con un pequeño altar callejero. Una imagen de Jesús, con el rostro compasivo y la corona de espinas, reposaba entre veladoras apagadas y flores marchitas. Alguien la había dejado ahí hacía semanas, y aunque ya estaba sucia por el polvo y la lluvia, seguía atrayendo rezos silenciosos y miradas humildes. Matías se detuvo. Algo en esa imagen lo irritó profundamente. El pecho se le llenó de una furia que no supo de dónde venía. Sus ojos se clavaron en los de aquel Cristo con expresión serena, y algo dentro de él estalló. «¿Qué me ves?», gritó con voz ronca. «¿Dónde estabas tú cuando las mataron?». Sin pensarlo, lanzó una patada con toda su fuerza. El plástico crujió. La imagen cayó hacia atrás golpeando el suelo con un ruido seco. El marco se astilló. Las flores se dispersaron. Por un instante, todo quedó en silencio. Incluso los ruidos lejanos parecieron desaparecer. El viento se detuvo. Matías sintió un frío recorrerle la espina dorsal. Miró a su alrededor, esperando algún grito, alguna reacción. Nada. Se dio la vuelta y siguió caminando sin mirar atrás, con el corazón latiéndole en la garganta. Pero no era por la rabia. Algo en su interior comenzaba a agitarse, como si hubiera abierto una puerta que no debía tocar. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Tenemos mucho más por descubrir juntos. Al llegar a su casa, una pieza mal iluminada con paredes desconchadas y un colchón sin sábanas, Matías se dejó caer sobre el suelo. Cerró los ojos con fuerza, pero al instante los volvió a abrir. Sintió algo, un susurro apenas audible, como si alguien hubiese dicho su nombre. Matías se incorporó de golpe. El silencio era absoluto. Ni una bocina, ni una moto. Nada. Solo su respiración agitada y el eco de aquel susurro que ya no estaba. Se levantó, encendió la única lámpara que funcionaba y miró hacia la puerta. Cerrada. Se rascó la cabeza y maldijo en voz baja. «Estoy alucinando. Ya estoy perdiendo la cabeza». Se sirvió el resto del mezcal tembloroso y bebió de un trago, pero el temblor no se fue. Al contrario, aumentó. Al fondo del cuarto, la pequeña cruz de madera que aún colgaba sobre el marco de la ventana comenzó a oscilar ligeramente. Matías no la había notado en años, pero ahora no podía dejar de mirarla. Sus ojos se llenaron de una angustia que no supo explicar. Algo había cambiado, algo invisible, pero profundo. Y sin saber por qué, aquella imagen rota en la calle comenzó a aparecer en su mente una y otra vez, como si lo llamara. Esa noche, el insomnio fue más fuerte que el alcohol. Matías se revolvía en el colchón duro como si algo invisible lo apretara contra las sombras. Cerraba los ojos y aparecía la imagen del Cristo destrozado, su rostro quebrado sobre el pavimento sucio. Abría los ojos y lo sentía en la piel, como si aún lo observara desde algún rincón de la casa. Afuera, los perros ladraban con insistencia. El viento soplaba con un silbido lúgubre, arrastrando bolsas de basura y hojas secas por el callejón. En el fondo, la ciudad seguía respirando indiferente. Matías se sentó y apoyó los codos sobre las rodillas. Miró la botella vacía. Le habló como si fuera un viejo conocido. «Tú no arreglas nada, nomás apagas la rabia». Pero esa noche la rabia no se iba.
Con los ojos perdidos en el piso, la mente de Matías comenzó a viajar hacia atrás, como si su propio cuerpo le obligara a mirar lo que tanto había querido enterrar. 3 años antes, su vida era otra. Era albañil en una constructora mediana, conocido por su fuerza y puntualidad. Casado con Andrea, una mujer dulce y paciente, y padre de Camila, una niña de 6 años que no podía pasar un solo día sin correr a abrazarlo al volver del trabajo. Vivían en un departamento modesto, pero lleno de vida. Camila pintaba las paredes con crayolas, Andrea cocinaba chilaquiles cada domingo, y en la esquina del comedor siempre había una veladora encendida frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Matías no era devoto, pero nunca se quejaba. Andrea creía con fuerza, y él respetaba esa fe como una parte esencial de su hogar. Hasta que un día, todo se quebró. Volvían de visitar a la madre de Andrea en Xochimilco. Era de noche. Un auto a exceso de velocidad, con un conductor borracho, se pasó el alto y los embistió en una intersección mal iluminada. Andrea murió en el acto. Camila, 1 hora después, en el hospital. Matías despertó 2 días después con 3 costillas rotas y el alma hecha pedazos. Recordar ese momento era como tragar vidrio. Le dolía respirar. «¿Dónde estabas tú, Dios?», susurró con la voz rota mirando al techo. «¿Dónde estabas cuando más te necesitaba?». Después del entierro, Matías vendió el departamento, renunció al trabajo y se mudó a la pequeña pieza donde ahora vivía. Rechazó a todos, familiares, amigos, vecinos. Destruyó cada fotografía, cada objeto que le recordara lo que había perdido. Y lo más importante, dejó de creer. Veía a los fieles rezando en las calles y sentía una rabia seca, como si sus oraciones fueran insultos personales, como si el simple acto de creer fuera una burla dirigida a él. Por eso había pateado esa imagen. No fue solo el alcohol. Fue el resentimiento acumulado, la desesperanza, la certeza de que Dios no lo había protegido, de que el mundo era injusto y cruel, y que ya no tenía sentido rezar. Pero ahora, algo lo inquietaba. No solo era el recuerdo, era la sensación de que esa noche algo lo había escuchado. Al amanecer se levantó como un autómata, lavó la cara con agua fría, se puso una gorra vieja y salió. No sabía por qué, solo caminó. Y cuando dobló por la calle Lerdo, el altar seguía ahí. La imagen, partida, las flores, esparcidas, las veladoras, intactas, pero ahora alguien había dejado una nota escrita a mano, pegada con cinta a la base. Matías se acercó, con el corazón latiéndole en el pecho. La nota decía: «Quien no sabe perdonar, no sabe amar. Jesús también lloró». Leyó la frase 3 veces. Y por primera vez en años no supo qué sentir. Esa noche Matías regresó a casa con la nota aún doblada en el bolsillo. No la leyó más, pero podía recitarla de memoria. La frase le martillaba la mente como un eco. Quien no sabe perdonar, no sabe amar. Jesús también lloró. ¿Por qué alguien dejaría eso ahí? ¿Sabían lo que había hecho? ¿O era casualidad? Entró, cerró la puerta con doble tranca y se dejó caer sobre el colchón. El silencio era espeso, casi pegajoso. Ni siquiera los perros ladraban esta vez. Solo se escuchaba el zumbido tenue del foco desnudo que colgaba del techo. Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Pero algo no estaba bien. El aire se sentía más denso. Como si la habitación estuviera llena de algo invisible, pero presente. Abrió los ojos lentamente. Frente a él, en la esquina junto al viejo ropero, había alguien. Matías se quedó paralizado. La figura estaba de pie, serena, sin moverse. Una túnica blanca caía hasta los pies descalzos. El cabello castaño, largo y suelto, enmarcaba un rostro que no parecía de este mundo. Pero lo que más lo impactó fueron los ojos. No había fuego, ni furia, ni juicio, solo dolor. Un dolor tan profundo que Matías sintió que le apretaban el pecho desde dentro. Quiso gritar, pero la voz no le salió. El cuerpo no le respondía.
¿Por qué me hiciste eso, Matías?, dijo la figura con voz suave, casi quebrada. Matías parpadeó. La pregunta lo atravesó como un cuchillo helado. No era una acusación, era tristeza, una tristeza tan pura que dolía. ¿Quién eres tú?, logró articular con la garganta seca. La figura no respondió, solo lo miró. Luego bajó la cabeza y lentamente una lágrima rodó por su mejilla. Matías sintió que el alma se le caía al suelo. No puede ser. Esto no puede estar pasando, susurró. Volvió a parpadear. La figura seguía ahí, pero ahora su silueta parecía difuminarse, como si el aire la absorbiera poco a poco. El rostro, el cabello, la túnica, todo se desvanecía en silencio. Cuando por fin pudo moverse, Matías se lanzó hacia adelante. Pero ya no había nadie. Solo quedaba la esquina vacía, y un aroma, un olor intenso a incienso y algo más, hierro tal vez, sangre. Respiró hondo. Se llevó las manos a la cara y apretó los ojos. Estoy loco, estoy loco. No fue real, pero no podía mentirse. Lo había visto, lo había sentido. Se levantó tambaleante, caminó por la habitación, revisó cada rincón, abrió la puerta. Nada, nadie. Se arrojó contra la pared y se deslizó hasta quedar sentado en el piso. El cuerpo le temblaba entero. Una parte de él quería creer que todo había sido una alucinación, otra más profunda, más silenciosa, sabía que no. Sus dedos tocaron el bolsillo y encontraron la nota. La leyó una vez más, esta vez con lágrimas. Jesús también lloró. Y entonces entendió. Aquella figura no lo miraba con ira, lo miraba como alguien que también había perdido, que también había sentido el dolor más hondo. El corazón de Matías latía con fuerza. Había abierto una puerta, una que no sabía cómo cerrar. El sol aún no salía por completo cuando Matías abrió la puerta de su casa. El cielo tenía ese color entre violeta y naranja que solo se ve al amanecer. El aire era fresco, pero él sudaba. No había dormido nada. El recuerdo de la figura, de la voz, de esos ojos, seguía grabado en su mente con una claridad perturbadora. Caminó sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. La ciudad comenzaba a despertarse. Los vendedores abrían sus puestos, los camiones rugían en las avenidas, y los primeros rezos salían de las bocas arrugadas de las señoras del barrio. En la banqueta, junto al mismo altar destrozado, una mujer muy mayor barría con una escoba vieja. Su rebozo era azul marino, el cabello blanco recogido en un moño, y sus ojos claros lo observaban con una mezcla de compasión y firmeza. «Buenos días, hijo», dijo con voz pausada. «¿Te sientes mejor?» Matías la miró desconcertado. No la reconocía. «¿Nos conocemos?» «Soy Lupita. Vivo en la esquina desde hace 30 años. Tú no saludas nunca, pero yo sí te he visto muchas veces». Hizo una pausa breve. «Vi a alguien salir de tu casa anoche». Matías sintió que el estómago se le contraía. ¿Cómo que alguien salió? Doña Lupita se apoyó en su escoba y lo miró fijo. Era muy tarde. Vi una luz muy fuerte por debajo de tu puerta. Y luego vi una sombra salir, alta, serena. Iba descalzo, y no hizo ruido, como si no pisara el suelo. Matías no sabía qué decir. El corazón se le aceleró. ¿Y me está diciendo que lo vio? ¿Lo vio de verdad? La mujer asintió lentamente. No soy tonta, hijo. He visto cosas en esta vida que no sabría cómo explicar, y lo que vi anoche no era humano, era otra cosa. Matías tragó saliva. No podía ser coincidencia. ¿Y no le dio miedo? No, me dio paz, aunque sí, también tristeza. Sentí un dolor que no era mío, ¿sabes? Como si me pesara el alma de alguien más. Las palabras de Lupita eran como ecos de lo que él mismo había sentido. Se quedó callado un rato, observando los restos del altar. Yo lo rompí, confesó con voz baja. Lo pateé con coraje. Estaba borracho. La mujer no lo juzgó.
Solo suspiró. Hay dolores que uno carga tanto que se desbordan, mijo, pero lo sagrado no se toca con odio, no sin consecuencias. En ese momento, una señora que pasaba con una bolsa de mercado se detuvo al verlos. «Usted fue el que pateó la imagen, ¿verdad?», preguntó con dureza. Matías no respondió. Bajó la cabeza. «Eso no se hace, joven. Esa imagen nos ha acompañado por años. Hay respeto aunque uno no crea. ¿Usted no tiene madre?». La voz de la mujer era punzante. Se sumaron dos más, vecinos que caminaban por ahí, todos murmurando, todos señalando. Matías sintió la sangre subirle a la cara. Se giró sin decir palabra y caminó rápido, huyendo. Doblando la esquina se apoyó contra una pared, respirando agitado. El peso del juicio, del arrepentimiento, de la confusión lo aplastaba. Quería gritar, correr, desaparecer, pero algo dentro de él le decía que no debía huir más, y por primera vez en años sintió que necesitaba entender. Matías pasó el resto del día encerrado en su cuarto, fumando cigarro tras cigarro, con las cortinas cerradas y la luz apagada. El aire estaba viciado, denso, como su ánimo. La conversación con doña Lupita, las miradas de los vecinos, la aparición, todo se le mezclaba en la cabeza como un torbellino sin pausa. Tomó otra botella de mezcal del cajón, la abrió con manos temblorosas y bebió sin respirar. «No es real. Nada de esto es real», murmuró con los dientes apretados. «Solo estoy loco». El alcohol quemaba, pero no calmaba. Solo adormecía. Cayó en un sueño torpe y fragmentado, donde los rostros de Andrea y Camila aparecían entre sombras llorando. Matías les gritaba que se quedaran, pero siempre se alejaban. Una figura de túnica blanca los observaba desde lejos, con los ojos bajos. Despertó empapado en sudor, con la garganta seca y el corazón acelerado. Se lavó la cara, volvió a servirse y encendió la televisión para ahogar su mente. Nada servía. A media tarde alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves. Matías no quería abrir, pero los golpes insistieron. «¿Quién es?», gritó desde dentro. «Buenas tardes. Disculpe. Soy Julián, seminarista de la parroquia del barrio. Solo quiero hablar un momento». Matías frunció el ceño. Abrió la puerta apenas un poco. «¿Qué quiere?». El joven tenía rostro sereno y voz tranquila. «Me enteré de lo que pasó con la imagen en la calle. Vine a ofrecer una oración, si me permite». «¿Una oración?», bufó Matías. «¿Cree que eso va a arreglar algo?». «No, señor, pero puede ayudarle a usted a entender lo que siente». Matías lo miró en silencio por unos segundos. Luego cerró la puerta sin responder. Desde dentro lo oyó decir: «Dios también sufre con nuestro dolor, señor Matías, y a veces se nos muestra no para castigar, sino para recordarnos que no estamos solos». El silencio volvió. Matías apoyó la frente contra la puerta. «¿Dónde estabas tú cuando me los quitaste?», susurró al aire con la voz quebrada. El día terminó sin que saliera. La noche cayó de golpe, pesada y sin estrellas. En la penumbra del cuarto, sus dedos encontraron una caja vieja bajo la cama. La había guardado hacía años, sin querer volver a abrirla. La sacó. Adentro, una libreta infantil con dibujos torpes de su hija, una carta que Andrea le había escrito el día del padre, y una pequeña cruz de madera con el nombre Camila grabado con marcador. La cruz era del día de su bautizo. Él mismo la había sostenido durante la ceremonia. Recordó cómo Andrea le había suplicado que fueran a misa el cumpleaños de Camila, y él, aunque reacio, había aceptado solo por verla feliz. Apretó la cruz contra el pecho. «Perdóname», dijo casi en un hilo de voz. «Perdóname por no haberlas protegido, por odiar tanto, por romper lo poco que quedaba de ustedes». Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Por horas Matías permaneció en el suelo, con la cruz en la mano y el cuerpo doblado de tanto dolor. No era fe lo que sentía, era vacío, era culpa, era amor perdido. Cuando por fin se quedó dormido, el sueño fue profundo, pero antes de cerrarse por completo, una imagen cruzó su mente,
Los ojos de Jesús, tan humanos, tan llenos de tristeza como los suyos. La madrugada era fría y silenciosa. Matías se despertó con un dolor punzante en el cuello por haber dormido en el suelo. El cuerpo le pesaba, pero la cruz seguía en su mano, como si se hubiera fundido con su piel. Se puso de pie sin rumbo claro. No había bebido en toda la noche. Por alguna razón no sentía la necesidad. Algo diferente lo movía, como un impulso sordo que no podía explicar. Se cambió de ropa, se puso la gorra y salió a la calle. Caminó por varias cuadras sin hablar con nadie, con la cabeza gacha. El barrio comenzaba a moverse, puestos de tacos que se armaban, niños con mochilas grandes, vendedores ambulantes gritando ofertas. Pero Matías no oía nada, iba en automático. Sus pasos lo llevaron, sin pensarlo, frente a la iglesia del barrio. Estaba cerrada. La verja de hierro oxidado impedía el paso, pero desde fuera se podía ver el interior por entre los barrotes. La nave principal estaba casi en penumbra. Solo una tenue luz iluminaba el altar. Matías se quedó quieto, observando, y ahí lo vio. Sentado en la primera banca, con la cabeza inclinada y las manos unidas sobre las rodillas, estaba él, Jesús. No había duda. La túnica blanca, los pies descalzos, el cabello largo, los ojos cerrados. Matías sintió que el tiempo se detenía. Apretó los dedos contra los barrotes con fuerza. «¿Por qué sigues apareciéndote? ¿Qué quieres de mí?», murmuró, con la voz rasgada por el frío y el miedo. Jesús levantó la mirada, lo miró a los ojos. Esta vez no había lágrimas, pero sí una tristeza profunda que parecía eterna. Una tristeza que hablaba sin palabras. Y entonces, sin moverse los labios, Matías escuchó la voz dentro de su mente. Clara, suave. «No vengo a juzgarte, vengo a recordarte». Matías sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la reja para no caer. «¿Recordarme qué?», susurró. «Que amar no es lo mismo que poseer, que el dolor no es castigo, que el perdón no es olvido, es liberación». Matías cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaron sin control. «No puedo perdonarte. Me quitaste todo». Un silencio profundo lo envolvió. Jesús bajó la mirada. «Tampoco yo los salvé». Su voz era un susurro lleno de peso. No porque no los amara, sino porque el dolor del mundo es más viejo que el tiempo. Y yo también lloro por eso. Matías se arrodilló frente a la reja. Lloraba como un niño. Como no lo había hecho desde el hospital, no sé cómo seguir, no sé cómo vivir con este vacío. Jesús se levantó, caminó lentamente por el pasillo central de la iglesia. No abrió la puerta, no desapareció, solo se desvaneció, como si el aire lo absorbiera con cada paso. Y Matías, de rodillas en la acera, entendió que no estaba siendo castigado. Que el verdadero infierno no era la muerte de su familia, sino su propia culpa, su odio, su rencor. Volvió a casa al amanecer, exhausto pero distinto. No había paz todavía, ni consuelo, pero sí una chispa, leve y temblorosa, de algo que no sentía desde hacía mucho: humildad. Sabía que no era el final de nada, era apenas el principio. Durante los días siguientes, Matías no volvió a beber. No por fuerza de voluntad, sino porque algo dentro de él se había roto, o tal vez despertado. El mundo seguía igual. El ruido de los mercados, las motos a toda hora, los gritos de niños en la calle. Pero él ya no lo veía igual. Los ojos de Jesús no lo abandonaban. Esa tristeza silenciosa lo seguía a donde fuera, no como una sombra amenazante, sino como una llama encendida en el pecho. No sabía qué hacer con eso, pero por primera vez en mucho tiempo quería hacer algo. Una tarde, al cruzar la calle rumbo a la tienda, vio a un indigente acostado en la banqueta, cubierto con una bolsa de plástico. Era viejo, sucio, con el rostro cenizo y los pies hinchados. Todos pasaban de largo. Nadie lo miraba. Matías se detuvo. Dudó un instante. Luego, sin pensar mucho, entró a la tienda, compró un bolillo, un jugo y regresó. Se agachó junto al hombre.
Tenga, don, está fresco. El viejo lo miró sin decir nada. Tomó el pan con manos temblorosas y por un segundo Matías juró ver en sus ojos esa misma tristeza, la misma que había visto en los de Jesús. Gracias, murmuró el hombre. Nadie me había hablado en días. Matías asintió. No dijo nada más. Se levantó y siguió su camino, pero esa voz le quedó clavada. Esa noche, mientras acomodaba la pequeña cruz de Camila sobre la repisa, pensó en cuántos dolores andaban sueltos por la ciudad, cuántas penas silenciadas, cuánta gente rota. No era el único que sufría, solo que nunca lo había querido ver. A la mañana siguiente, se presentó en la obra donde había trabajado años atrás. El portón oxidado y las herramientas tiradas por todos lados seguían igual. Su exjefe, don Clemente, lo recibió con un gesto seco. «¿Y tú qué quieres, Matías?» «Trabajo», respondió firme. «Lo que haya. No me importa si es cargar escombro o barrer». Don Clemente lo observó con desconfianza. «Después de cómo te fuiste, borracho, mal hablado, ¿y ahora vienes con cara de santo?» «No vengo con cara de nada», respondió Matías sin alterarse. «Solo quiero trabajar. No traigo excusas». El viejo lo miró en silencio. Luego señaló una pila de sacos. «Empieza ahí. Cárgamelos al camión. Si no te rajas, hablamos después». Matías se arremangó la camisa y comenzó. El sol quemaba. El polvo se metía en los pulmones y el sudor le corría por la espalda. Pero no se detuvo. Cada saco era una penitencia, una forma de volver a caminar. Al terminar la jornada, sus manos estaban llenas de ampollas, pero su pecho, por primera vez en años, estaba en calma. Esa noche, al pasar por la banqueta del altar destruido, vio a doña Lupita sentada en un banquito de madera, con su rosario entre los dedos. Lo miró y sonrió leve. «Hoy rezamos por ti, hijo». Matías se detuvo. «Gracias, doña, no sé si lo merezco, pero gracias. Todos merecen una segunda oportunidad, hasta tú». Se quedó un momento en silencio, mirando las veladoras encendidas. «¿Puedo quedarme?» «Claro que sí». Ella le hizo espacio. «Mientras más, mejor». Matías se sentó. Cerró los ojos. No rezó. No sabía cómo, pero escuchó. Escuchó cada palabra, cada susurro, cada lágrima escondida en la voz de esas mujeres, y en ese murmullo colectivo encontró una voz que también era suya. La semana transcurrió con lentitud y cansancio. Matías se presentaba todos los días en la obra antes de que saliera el sol. Cargaba, barría, mezclaba cemento y obedecía sin quejarse. Don Clemente no decía mucho, pero observaba. Cada movimiento, cada actitud. Estaba esperando que fallara. «¿Y ese milagro?», le dijo un día uno de los albañiles jóvenes, mientras compartían tortillas con sal en el descanso. «No es milagro», respondió Matías, limpiándose el sudor del cuello. «Es pagar deudas». «¿Con Dios?» «Conmigo mismo». Los demás lo miraban con una mezcla de escepticismo y respeto. Todos conocían su historia. La tragedia, la caída, el escándalo con la imagen, pero ahora lo veían ahí, enlodado hasta las rodillas, sin rastro de arrogancia ni quejas. Por las tardes, después del trabajo, pasaba por el altar callejero, las flores nuevas, las velas encendidas y a veces hasta un par de niños rezando con sus madres. Nunca hablaba, solo se detenía unos minutos, y luego seguía su camino. Una tarde, encontró a doña Lupita esperándolo con una bolsa de tamales. «Sé que ya no tomas, pero comer sí necesitas», dijo, extendiéndole el paquete con una sonrisa. Matías la miró con gratitud sincera. «No sé cómo agradecerle, doña». «No tienes que, solo sigue caminando». Esa noche, mientras cenaba en su cuartito, oyó un golpecito en la puerta. Abrió con cautela. Era Julián, el seminarista. El mismo que había tocado semanas antes. «¿Me deja pasar ahora?», preguntó con el mismo tono tranquilo. Matías lo dudó unos segundos. Luego se hizo a un lado. «Pasa». El joven entró, observó el lugar sin juicio
y se sentó en la única silla disponible. «Me alegra verlo más sereno», dijo. «No sé si sereno, pero ya no estoy tan perdido». Julián sonrió. «Eso es empezar. ¿Por qué volviste?» «Porque supe que estaba cambiando. Y porque alguien muy importante para usted me pidió que no lo dejara solo». Matías frunció el ceño. «¿Quién?» El seminarista sacó de su bolsillo una pequeña fotografía arrugada. Se la entregó. Era una imagen antigua de Matías, Andrea y Camila, todos sonrientes, en lo que parecía una fiesta infantil. ¿Dónde encontraste esto?» «Mi madre. Es tu hermana, Matías». «Soy tu sobrino». Matías sintió que el tiempo se detenía. ¿Tú eres hijo de Lorena?» Julián asintió. «Ella rezó por ti todos estos años. Nunca dejó de creer que ibas a volver». Matías se llevó una mano al rostro. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. «No puedo enfrentarla. Le dije cosas horribles. No fui a ver a papá cuando murió. La eché de mi vida. Y aún así, te sigue esperando». Hubo un silencio largo. «No sé si merezco ese perdón», dijo Matías con voz baja. «Nadie lo merece. Por eso se llama gracia». Matías guardó la foto con cuidado. Por dentro, sentía que el mundo volvía a girar. Al día siguiente, don Clemente lo llamó antes de irse. «Buen trabajo, Ramírez. Mañana te quiero ayudando en la mezcla fina. Es más delicado. ¿Te animas?» Matías asintió. «Sí, patrón. Gracias». Caminó de regreso a casa con las manos sucias, los pies cansados y el corazón un poco más liviano. Durante varios días, Julián comenzó a visitar a Matías con frecuencia. No llegaba con sermones ni con Biblias abiertas. Solo traía café, pan dulce y una disposición tranquila para escuchar. Al principio, Matías hablaba poco. Pero poco a poco, entre silencios compartidos, las palabras comenzaron a brotar. Una tarde, mientras el viento movía las cortinas raídas de la ventana, Matías lo miró con atención. «No pareces seminarista». «¿Por qué?», preguntó Julián, riendo. «Porque no me tratas como si estuviera roto». Julián sonrió. «Porque todos lo estamos. La diferencia está en cómo lo llevamos». Matías asintió. Miró la cruz de madera sobre la repisa. «¿Qué fue lo que te hizo querer ser sacerdote?» El joven bajó la mirada. «Mi papá, cuando era niño, se metió en problemas con el narco. Desapareció. Mi mamá crió sola a mis hermanos. La fe fue lo único que la mantuvo firme. Y verla fuerte me dio una razón para creer en algo más grande que el miedo». Matías se quedó en silencio. «Lorena siempre fue la más fuerte de nosotros», dijo al fin. «Y yo la rechacé». «Todavía puedes buscarla», dijo Julián. «No está lejos. Ella no guarda rencor. Solo espera». Matías respiró hondo. No estaba listo aún, pero lo pensaba cada vez más. Esa semana, mientras regresaba del trabajo, pasó por una esquina donde un grupo de niños jugaba con una pelota vieja. Dos adolescentes estaban sentados cerca, con la mirada vacía y ropa sucia. Uno de ellos fumaba algo que no olía a tabaco. Matías se detuvo. Los miró. Uno de los chicos lo notó. «¿Qué? ¿Nos vas a regañar?» «No. Solo pensé si ya comieron algo». Los muchachos se miraron entre sí. «¿Y a ti qué te importa?» «No me importa. Solo pregunto. Si tienen hambre, hay un comedor comunitario en la parroquia». «A las 6. No es gran cosa, pero es comida de verdad». El más joven lo observó con desconfianza. «¿Y tú quién eres? ¿Un padrecito?» «No. Solo alguien que también estuvo perdido». Los chicos no dijeron nada más. Matías se fue caminando sin esperar respuesta. Pero esa misma noche, al pasar por la iglesia, vio a los dos adolescentes entrando al comedor con la cabeza baja. En casa le contó a Julián lo que había hecho. «No sé por qué me detuve, solo sentí que debía hacerlo. Porque ahora ves, antes mirabas, pero no veías. Tal vez». Julián tomó un trago de café. «¿Has pensado en hacer algo más? Hay muchos jóvenes como ellos, sin guía, sin rumbo.
sin nadie que les diga que valen algo. ¿Y qué puedo hacer yo?, respondió Matías casi con risa. ¿Un tipo que se emborrachaba solo y hablaba con fantasmas? Precisamente por eso, porque has vivido el infierno, porque sabes lo que duele tocar fondo. Matías lo miró en silencio. Algo en su interior se movía. No era una idea, era una semilla. No sé por dónde empezar. Empieza por uno. Uno solo. Matías volvió a pensar en los ojos de Jesús, en la mirada de los olvidados, en el pan que había dado al viejo, en los niños con la pelota, en todo lo que había ignorado por años, y por primera vez sintió que tenía algo que dar. El cielo estaba gris y pesado, las nubes bajaban como un manto sobre los techos del barrio. Ese lunes, Matías trabajaba en una obra ubicada a unas cuadras del mercado. Había comenzado como cualquier día. Ruido de maquinaria, voces entremezcladas, el golpeteo constante del martillo sobre el concreto. Cerca del mediodía, un estruendo sacudió el suelo. Un temblor breve, pero potente. Luego, un estallido seco, acompañado de una columna de humo que se alzó a lo lejos. Todos los obreros se detuvieron. «¡Fue en la bodega de pinturas!», gritó uno. El corazón de Matías se aceleró. Sabía dónde era. A 2 calles de ahí, una vieja fábrica abandonada había sido reacondicionada para guardar químicos y solventes. Si había explotado, sería un desastre. Corrió sin pensarlo. Al llegar, la escena era caótica. Gritos, llamas, personas saliendo con el rostro cubierto de hollín, otras llorando en las esquinas. El olor a quemado era asfixiante. Algunos vecinos intentaban apagar el fuego con cubetas, otros solo miraban, paralizados. Una mujer gritaba desesperada: «¡Mi hijo! ¡Mi hijo está adentro! ¡No lo encuentro!». Matías se abrió paso entre la gente. «¿Dónde lo vio por última vez?». «Jugando en el patio trasero. No ha salido». Sin esperar más, se cubrió el rostro con una camiseta mojada que le lanzó un joven, y se metió entre los restos humeantes del lugar. El calor era insoportable. La estructura crujía. Cada paso era un riesgo. Avanzó entre tablas quemadas, pedazos de techo y humo espeso. Entonces lo oyó. Un llanto. Agachado bajo una mesa de metal caída, vio al niño de no más de 6 años, cubierto de polvo, con los ojos rojos y el cuerpo temblando. «Ya voy, campeón, no te muevas», le habló con voz firme pero suave. Se arrastró hasta él, lo tomó entre los brazos y con esfuerzo lo sacó del escondite. El techo gimió sobre ellos. Una viga cayó a centímetros. Matías giró, cubrió al niño con su cuerpo y siguió avanzando. Salió corriendo con el niño en brazos. Apenas cruzó la puerta, se desplomó. El aire fresco lo golpeó como un balde de agua helada. Varios vecinos lo rodearon, lo ayudaron a levantarse. La madre del niño lo abrazó llorando. «Gracias, gracias, señor». Matías no respondió. Solo respiraba agitado, con los ojos vidriosos. El niño no soltaba su cuello. Minutos después llegó la ambulancia. Se llevaron a los heridos y los bomberos terminaron de controlar las llamas. Don Clemente llegó corriendo, con cara de susto. «¿Qué hiciste, Ramírez? ¿Estás loco?». «Tenía que hacerlo», respondió aún jadeando. No podía dejarlo ahí. El patrón lo miró por un momento. Luego le dio una palmada en el hombro, fuerte. «Eres un animal, pero valiente». Matías caminó de regreso a casa con la ropa rota, las manos sucias y una paz nueva en el pecho. No era orgullo, no era heroísmo, era otra cosa. Era el sentimiento de haber hecho lo correcto, sin pensarlo, sin buscar nada a cambio. Esa noche volvió al altar de la calle. La imagen seguía ahí, reparada con cinta, entre velas nuevas y flores frescas. Se sentó frente a ella, cerró los ojos. «Gracias por no dejarme caer del todo», susurró, y por primera vez sintió que no hablaba con el aire. El incidente de la explosión no tardó en recorrer todo el barrio. Los vecinos no hablaban de otra cosa, del humo, del susto, de los heridos y de Matías. Ya no era el borracho que pateó la imagen, ahora era el que salvó al niño.
Pero Matías no buscaba atención. Al contrario, se sentía incómodo con las miradas. Solo quería seguir trabajando, viviendo en paz. Sin embargo, algo dentro de él había despertado tras esa experiencia. La necesidad de dejar algo duradero, algo más que un acto aislado. Una tarde, mientras caminaba por un pasillo cerca del mercado, se detuvo frente a una barda larga, sucia y descascarada. Allí antes había un grafiti viejo y mensajes políticos descoloridos. El muro parecía muerto, y entonces la idea le vino como un relámpago. Un mural, no uno cualquiera. Un mural que hablara del perdón, del dolor, de la esperanza. Al día siguiente, se acercó a Julián con la propuesta. Quiero pintar algo grande, pero no sé por dónde empezar. Conozco a un par de chavos que hacen arte urbano. Han pintado murales en colonias vecinas. Puedo hablar con ellos. ¿Crees que acepten trabajar conmigo? Si les cuentas tu historia, te aseguro que sí. Días después, se reunieron con 3 jóvenes artistas. Al principio, lo miraron con desconfianza, pero tras escuchar su relato y ver la seriedad en sus ojos, accedieron. Pero queremos libertad creativa, dijo uno. Nada cursi. Nada de postal religiosa. Está bien, solo quiero que sea real. Que quien lo vea sienta lo mismo que sentí yo cuando toqué fondo y cuando empecé a levantarme. Eligieron la barda cerca del altar callejero. Con permiso del dueño del terreno, comenzaron a preparar el espacio. Limpiaron, lijaron, pintaron la base. Los vecinos se acercaban, curiosos. ¿Y ahora qué están haciendo?, preguntó una señora. Un mural, respondió Matías. Para el barrio, para todos. ¿Y va a salir Jesús? Sí, pero no como siempre. Va a salir dolido, como nosotros. Las primeras pinceladas atrajeron a niños, adolescentes, ancianos. Algunos ofrecieron agua, otros galletas. Doña Lupita llegó con una cubeta de tamales. Nunca pensé verlo en esto, hijo, le dijo, pero me alegra el alma. Poco a poco, el mural cobró vida. Jesús con los ojos cerrados, rodeado de rostros humanos con expresión de sufrimiento. Al centro, un niño pequeño tocando el borde de su túnica. A un lado, manos entrelazadas, unas limpias, otras manchadas, todas unidas. Pero no todos estaban contentos. El párroco de la iglesia, un hombre mayor y rígido, se acercó un día con el ceño fruncido. ¿Quién les dio permiso para pintar imágenes sagradas fuera de la iglesia? Nadie, respondió Matías con respeto, pero tampoco buscamos ofender, solo queremos sanar. Esto no es un templo, es una pared sucia. Tal vez, pero es nuestra pared, y lo sagrado también vive en las calles. El padre se fue sin decir más, pero al día siguiente, una carta escrita a mano apareció en el altar. Donde 2 o más se reúnen con fe, ahí estoy yo. Mateo 18:20. El mensaje no estaba firmado. Matías lo entendió como un gesto de paz. Cuando el mural estuvo terminado, se hizo un pequeño acto. No había cámaras, ni discursos, solo un círculo de vecinos tomados de la mano, rezando en silencio. Y Matías, parado frente a la pintura, no vio solo colores. Vio su historia. Vio a su hija. Vio sus errores. Y también de su redención. Era sábado por la mañana. Matías despertó con una sensación extraña, no de angustia, como antes, sino de inquietud. El mural ya estaba terminado. Los vecinos lo miraban con respeto. Julián seguía viniendo. Todo parecía ir tomando forma, excepto una cosa, su hermana, Lorena. Llevaba semanas sabiendo que debía ir a verla. Pero cada vez que lo pensaba, un nudo se le formaba en la garganta. ¿Qué le diría? ¿Cómo mirarla a los ojos después de todo lo que le había dicho? ¿Cómo enfrentarse con los años de silencio y rechazo? Esa mañana se miró en el espejo. Se peinó con esmero. Se puso la camisa menos arrugada y guardó en el bolsillo la pequeña cruz de Camila. Luego caminó. La casa de Lorena quedaba en la colonia vecina. La reconoció desde lejos, la misma reja azul, las plantas en latas de leche en la entrada,
el sonido de niños jugando adentro. Tocó la puerta con los nudillos temblorosos. Abrió una niña de unos 10 años. Tenía los ojos grandes, el cabello rizado. Se miraron en silencio. ¿Está tu mamá? La niña no respondió. Solo se giró y gritó hacia adentro. ¡Mamá! ¡Un señor te busca! Lorena apareció poco después. No había cambiado tanto, pero sí lo suficiente. Tenía el rostro más cansado, el cuerpo más delgado. Al verlo se detuvo. Matías no supo qué decir. Se quitó la gorra. Bajó la mirada. Perdón, no vengo a pedir nada, solo a decirte eso. Perdón. Lorena no dijo nada. Se quedó viéndolo como si no supiera si abrazarlo o cerrarle la puerta. Finalmente, salió al zaguán y lo miró de frente. ¿Por qué ahora? Porque ya no quiero seguir muriendo todos los días, porque me acordé de quién era, y tú eras parte de eso. Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. ¿Y tú te acuerdas de todo lo que dijiste? ¿De cómo me sacaste de tu vida? Sí, y me odio por eso. No tienes idea cuánto. Ella se secó las lágrimas con la manga. Cuando papá murió esperé que aparecieras, aunque fuera en silencio. Pero no llegaste, eso dolió más que todo. Lo sé, y no puedo cambiarlo, solo quiero empezar de nuevo, si me dejas. La niña volvió a asomarse. ¿Tú eres el tío Matías? Matías se agachó con una sonrisa temblorosa. Sí, mi cielo, yo soy. ¿Tú cómo te llamas? Daniela. Mucho gusto, Daniela. Lorena se lo quedó mirando por un momento más. Luego abrió la reja por completo. Pasa. Hay café. Y pan de ayer, pero está bueno. Matías entró. La casa olía a hogar, a jabón, a café recién hecho, a vida. Se sentaron en la mesa. Habló de su caída, de Camila, de Andrea, del día que pateó la imagen y del día que Jesús se le apareció con los ojos tristes. Lorena lo escuchó sin interrumpir. Lloraron juntos. Antes de irse, le entregó la cruz de Camila. Quiero que la tengas tú, para que la recuerdes, para que me recuerdes a mí cuando no fui capaz de estar. Lorena la tomó con cuidado, como si fuera de cristal. Gracias por volver, hermano. Gracias por esperarme. Cuando salió de esa casa, Matías no caminó, flotó. Y desde la acera opuesta, entre la gente que pasaba, una figura blanca lo miraba, con una leve sonrisa. Jesús. No dijo nada. No hizo falta. El reencuentro con Lorena dejó a Matías con una sensación distinta, como si el peso que había cargado por años se hubiera aligerado un poco. No era que el dolor hubiera desaparecido, pero por primera vez no lo sentía solo suyo. Lo había compartido, lo había llorado acompañado, y eso de alguna manera lo sanaba. El domingo siguiente, al escuchar las campanas de la iglesia, Matías se levantó temprano. Caminó hasta el templo sin pensarlo demasiado. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina, y el murmullo de los vecinos que entraban a misa le resultó extraño. Hacía años que no pisaba una iglesia. Su corazón latía como tambor. Entró despacio como quien no quiere interrumpir. La nave estaba llena de familias. Velas encendidas iluminaban el altar. El sacerdote hablaba del perdón como el acto más difícil, pero también el más necesario. Cada palabra parecía dirigida a él. Matías se sentó en la última banca. Bajó la cabeza. Cuando llegó el momento de la confesión, dudó. Pero al ver a Julián, que servía como ayudante en la liturgia, asintiendo desde el fondo, encontró valor. Se acercó al confesionario. Su voz era temblorosa. Padre, han pasado muchos años desde la última vez que estuve aquí. No sé ni cómo empezar. Empieza diciendo lo que llevas dentro, respondió el sacerdote. Matías cerró los ojos y habló. Habló de su rabia, de cómo pateó la imagen, de cómo culpó a Dios por la muerte de Andrea y Camila. Habló de su odio, de su abandono, de sus noches de alcohol. Habló de su miedo a volver a creer, de la aparición de Jesús en su casa y en la iglesia, con los ojos llenos de dolor. Cuando terminó, el silencio lo envolvió. El sacerdote habló con suavidad.
No hay pecado más grande que el amor de Dios. Recuerda, Él también sufrió, también lloró, y en ti quiere sembrar vida nueva. Matías salió del confesionario con el rostro empapado en lágrimas, no de culpa, sino de alivio. Ese día comulgó, y al recibir la hostia, no sintió juicio, sintió compañía. Al salir de la iglesia, Julián lo esperaba con una sonrisa. «Lo lograste, tío». «No sé si lo logré, pero al menos lo intenté. Eso basta». Con el tiempo, Matías comenzó a ayudar más en la parroquia, no como servidor del altar, sino en lo que sabía hacer: cargar, construir, reparar. Reparó bancas viejas, pintó muros, arregló goteras, y con Julián idearon algo más grande: un pequeño albergue comunitario para jóvenes sin hogar. Se reunieron con vecinos, pidieron apoyo. Al principio hubo dudas. ¿Cómo confiar en Matías, el mismo que años antes había sido motivo de escándalo? Pero poco a poco, los hechos hablaron más que las palabras. Su esfuerzo, su constancia, su entrega fueron conquistando confianza. Un día, mientras clavaba tablones en la estructura del albergue, doña Lupita se acercó con una sonrisa. «Mírate, hijo», levantando lo que otros habían abandonado. «Es lo mínimo que puedo hacer». «No, Matías, es lo máximo, porque lo haces desde el corazón». Cuando terminaron la primera sala del albergue, organizaron una pequeña comida. Los niños corrían, los jóvenes reían y los vecinos compartían platos de arroz y frijoles. En medio de todos, Matías se detuvo un momento, cerró los ojos y escuchó. Esa algarabía no era ruido, era vida. Al día siguiente, llevó algo más al altar callejero. No flores, no velas. Colocó una nueva imagen de Jesús, reparada, limpia, en el mismo sitio donde había pateado la anterior. La colocó con sus propias manos, acariciando el vidrio como si fuera algo sagrado. «Perdón», susurró. «Gracias por no rendirte conmigo». El viento sopló leve, y por un instante Matías juró escuchar un eco dentro de sí. «Yo tampoco te solté». La vida de Matías había cambiado de manera que nunca hubiera imaginado. Ahora sus días transcurrían entre el trabajo en la obra, las labores en el albergue y los encuentros con su hermana. Ya no huía del barrio ni de la gente. Al contrario, se quedaba en las calles, escuchaba historias, ofrecía ayuda, compartía lo poco que tenía. Pero había algo que todavía lo inquietaba. Una sensación de que el ciclo aún no estaba completo, como si quedara una última palabra, un último gesto que debía recibir. Esa tarde, el cielo se tiñó de tonos rojos y dorados. El aire estaba limpio después de una ligera llovizna, y las calles brillaban con reflejos de agua. Matías caminaba de regreso del albergue, con el corazón lleno al ver a los niños comer y reír como hacía mucho no lo hacían. Al pasar por una plazuela casi vacía, lo sintió. Ese aire distinto, ese silencio repentino que ya reconocía. Se detuvo con la respiración contenida, y allí estaba Jesús. De pie bajo un árbol con la túnica blanca, los ojos serenos, la piel iluminada por la luz dorada del atardecer. No había lágrimas en su rostro esta vez, solo una calma profunda. Matías se acercó despacio, con el pecho ardiendo. «¿Por qué sigues viniendo a mí?», preguntó con voz quebrada. «Ya entendí, ya me levanté». Jesús no respondió de inmediato, solo lo miró con ternura. Luego levantó una mano y la apoyó suavemente sobre su hombro. El contacto fue tibio, real. Matías sintió que todo su cuerpo temblaba. «No vine a juzgarte antes, y tampoco ahora. Vine porque necesitabas recordar quién eras». Su voz sonaba clara, llena de compasión. «Y porque el mundo necesita hombres como tú». Matías bajó la cabeza. Las lágrimas corrían, pero eran distintas. No eran de rabia ni de culpa, eran de alivio. «Nunca me sentí digno, ni siquiera ahora». «El amor no se trata de merecer», respondió Jesús. «Se trata de dar. Tú lo has entendido». Un silencio lleno de paz los envolvió. El aire olía a tierra mojada, a hojas frescas, a incienso invisible. Matías se atrevió a levantar la mirada. «¿Ya no volverás?»,
Jesús sonrió levemente. No de esta forma. Pero estaré contigo siempre, en cada rostro que ayudes, en cada herida que alivies, en cada lágrima que seques. La voz resonó como un eco en lo más profundo de su pecho, y entonces, lentamente, la figura comenzó a desvanecerse, como humo que se disuelve en el viento. Matías extendió la mano como queriendo detenerlo. Espera. Pero Jesús ya no estaba. Solo quedaba el árbol, la brisa y el resplandor del sol poniente. Se quedó de pie un largo rato mirando el vacío. El corazón le ardía, pero no por dolor. Era un fuego distinto, el de la certeza. Por primera vez en muchos años, Matías sonrió. Una sonrisa limpia, sincera, sin sombra de amargura. Esa noche volvió a casa y al pasar por el altar callejero se detuvo. Las veladoras brillaban, las flores frescas adornaban el pequeño espacio. A un costado un grupo de niños pintaba en hojas de papel. Se acercó curioso. ¿Qué dibujan? Uno de los niños le mostró su hoja. Era Jesús, con los ojos serenos, mirando al frente, rodeado de luz. Matías tragó saliva, se agachó y acarició el cabello del niño. Les quedó perfecto. Y en ese momento entendió que el mensaje no estaba en lo extraordinario de la aparición, sino en lo cotidiano de la vida, en los pequeños actos de bondad que se multiplican. Jesús se había ido, pero también se había quedado. El tiempo pasó, y el barrio empezó a ver a Matías de una forma distinta. Ya no lo recordaban como el hombre que se ahogaba en botellas, ni como el que había pateado la imagen. Ahora lo miraban como alguien que trabajaba con dignidad, que escuchaba a los demás, que se preocupaba por los jóvenes y que dedicaba sus manos a levantar lo que estaba caído. Cada mañana salía temprano, saludando a quienes encontraba en el camino. Algunos le respondían con un buenos días, otros con un gesto de respeto. El cambio era visible. Incluso don Clemente, rudo como era, comenzó a hablar de él con orgullo. Ese Matías ya no es el mismo. Ahora hasta inspira a los muchachos a no rajarse, comentaba. En el albergue, los niños corrían a abrazarlo cuando llegaba. Lo llamaban tío Mati. Él reía, aunque por dentro cada abrazo le recordaba los que ya no podía recibir de Camila. Pero en lugar de hundirse en tristeza, había aprendido a transformar ese vacío en ternura compartida. Un día, mientras pintaban las paredes interiores del albergue, Julián se acercó con una sonrisa. «Mira dónde terminaste, tío. Cuando te conocí, apenas podías mirarte al espejo». «Y tú, chamaco, resultaste más sabio que todos nosotros», respondió Matías, riendo. «No, tío, solo fui un testigo». «El cambio lo hiciste tú». Matías se quedó pensativo, observando a los niños jugando con un balón hecho de trapos. «No sé si fui yo. A veces siento que alguien me cargó cuando ya no podía caminar. Quizá fue Dios, o quizá fue tu hija, desde donde está». Las palabras lo atravesaron con dulzura. Cerró los ojos un instante y en silencio agradeció. En el altar de la calle, la nueva imagen de Jesús se mantenía firme. Nadie se atrevía a tocarla con desprecio. Cada vez más personas dejaban flores, veladoras y notas. Una tarde, Matías pasó y se detuvo. Tocó el vidrio con la palma abierta y susurró. «Hoy camino distinto, pero sé que no camino solo». Su reflejo se mezcló con el rostro de Cristo detrás del cristal. Y por primera vez en su vida adulta, se sintió en paz. La gente comenzó a invitarlo a reuniones comunitarias, a pedirle consejo. Él no se sentía maestro de nada, pero compartía lo que había aprendido, que el odio no trae alivio, que la fe no elimina el dolor, pero lo hace llevadero, y que perdonar es al final la única manera de vivir ligero. Su historia dejó de ser un secreto oscuro. Ahora era un testimonio, y en cada palabra que contaba, los demás encontraban un reflejo de sí mismos. Al caer la noche, Matías solía caminar hasta el mural del perdón. Allí se quedaba en silencio, observando los colores que brillaban bajo la luz tenue de los faroles. No buscaba respuestas ya, solo agradecía. Esa gratitud era la señal de que había renacido. Al llegar a su casa,
Prendió una vela frente a la cruz de Camila y susurró: «Lo estoy intentando, hija, y esta vez no pienso fallar». Su voz no tenía la desesperación de antes. Tenía firmeza, tenía paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viviendo relatos que nos recuerdan la fuerza del perdón y la esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar con más historias que te conmoverán y te inspirarán. Matías cerró los ojos. Afuera, la ciudad seguía su curso, con su ruido y su caos, pero dentro de él, por fin, había silencio. Un silencio bueno, lleno de calma. El silencio de un hombre nuevo.